Solo quiero estar contigo, no quiero nadie más. Solo quiero sentirte conmigo, que a mi lado estás, en el día, la noche. Nunca es tarde, yo lo sé. Siempre estás ahí inspirándome, contigo sentiré amor, 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 amor. Siempre estás aunque lejos yo esté, aquí siempre estarás. Esperaré hasta el tiempo final, contigo siento paz. Cada día me enamoro y me llena el corazón. Cada latido lo controla tu amor. Yo no vivo si no eres el motor. Me imagino dónde estaría yo sin tu gracia y tu favor. Dime Dios a dónde yo pudiera correr, si tu amor no está corriendo todo mi ser. Solo quiero estar contigo y que tu amor encienda mi fe. Tú eres el amor de mi vida, no hay nadie más que admiro. Tú eres todo lo que yo deseo, nadie puede quitar tu lugar. Solo quiero sentirte conmigo, que a mi lado estás, en el día y la noche. Nunca es tarde, yo lo sé. Siempre estás ahí inspirándome, contigo sentiré amor, 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 amor. Siempre estás aunque lejos yo esté, aquí siempre estarás. Esperaré hasta el tiempo final, contigo siento paz. Con todo mi ser.
Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Sí. Dígaselo usted: rindo mi ser. Sí, hoy te Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor en este día 5 de septiembre del año de gracia del 2021. Hermanos, pues tenemos buenas noticias. La buena noticia es que vamos a regresar ya a nuestras reuniones presenciales a partir del próximo domingo. Del próximo domingo, que es 6, 7, 8, 9, 10, 11, el 12 de septiembre ya vamos a estar en nuestra reunión presencial aquí en nuestras instalaciones de la Iglesia Bautista de Dios Amor, a reserva de que pasara algo que nos lo impidiera, pero de entrada tenemos como que carta abierta para empezar. Estábamos en una disyuntiva porque por un lado estaban esta convocatoria de iniciar el periodo de clases y bueno, o abríamos antes del periodo de clases o regresábamos posterior al regreso de clases. Esto pues para ver más o menos cómo se iba a estar comportando esta cuestión de la pandemia, de los contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que vamos a dar más o menos unas 2 semanas para ver cuál es la reacción, cuál es la respuesta. Obviamente esperamos que no haya aumento de contagios, obviamente esperamos que esto se estabilice, que realmente no haya más, que se le añadan más cosas a este tiempo, sino que al contrario, empecemos ya a ir retomando ciertas cosas, irnos adaptando a una dinámica como esta. Y obviamente bajo los 4 principios fundamentales, o 5, vamos a decir que son 5 principios fundamentales que ya los vimos antes de empezar nuestra transmisión, justo antes de los cantos de alabanza, la cual es obviamente la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, la ventilación, la vacunación y ante cualquier signo respiratorio, bueno, pues guardarnos, aislarnos y evitar tener contacto con las personas. Recuerden, dicen por ahí que cualquier gripe es COVID hasta que se demuestre lo contrario y bueno, no podemos echarlo en saco roto. Entonces, eso aplica inclusive para los niños, porque a veces podemos decir, ay, es una gripita para un niño y lo traemos y a veces pues muchos cargan a ese niño y ese niño puede ser potencialmente infecciosos. Yo sé que es una situación un poquito incómoda, pero bueno, ahora sí que todos somos potencialmente riesgosos y que pues debemos cuidarnos los unos a los otros. Eso es parte también de la manifestación del amor cristiano. Y así es la dinámica bajo la cual nosotros vamos a regresar en esos 5 principios fundamentales: sana distancia, uso correcto del cubrebocas, ventilación, vacunación y obviamente ante la sospecha de cualquier signo respiratorio, por leve que pudiera parecer, aislarnos. Ahora, en cuanto a la vacunación, no es que nosotros le vayamos a pedir un certificado de vacunación, no, pero yo le recomiendo que lo haga, no le va a hacer mal, no le va a estorbar, al contrario le puede ayudar y tiene usted un chance muchísimo mejor que si no lo hiciera. Y obviamente lo hacemos por el bien de todos. Entonces, próximo 12 de septiembre, regreso a nuestra vida presencial y algo muy importante, hermanos, no vamos a hacer transmisiones en vivo, es decir, ya no lo vamos a transmitir en vivo, lo vamos a grabar y lo vamos a editar y lo vamos a subir a lo largo de la semana. Es decir, si lo hicimos el domingo 12, posiblemente por ahí puede ser el lunes o el martes o el miércoles. Esto por 2 razones fundamentales. Yo sé que hay personas que en verdad les es difícil el poderse desplazar, el poder llegar, el poder moverse y obviamente es a ellos a los que queremos llegar. Pero por otro lado no queremos fomentar de alguna forma pues también la falta de actividad, de levantarnos y de poder estar aquí todos reunidos y no caer en esa actitud de, ay, al fin no van a transmitir, ¿no? Y pues yo me quedo tranquilamente en mi casa, ¿no? Yo espero que valore realmente su iglesia, la liturgia a Dios y pueda acompañarnos en ese día con plena confianza y seguridad. Y va a ver qué bonito, bueno, todavía nos falta mucho, pero por lo menos vamos a decir que nos quedó muy funcional, nos quedó muy seguro, nos quedó porque todos contribuimos de alguna y estamos contribuyendo de alguna o de otra manera. Y lo importante es que nos sintamos seguros, cómodos, tranquilos, protegidos, mucho mejor de lo que habíamos pensado o creído en este momento. Bueno, después de esto, vamos a dar pie a la lectura de la palabra. Hermanos, pero antes, nos gustaría que nos compartieran sus testimonios de cómo le fue en este agosto, mes de la Biblia, dando una Biblia a alguna persona, un conocido, un amigo, hasta un desconocido, como para identificar de cómo fue llegando la palabra a otras personas. Algunos hermanos ya a través de WhatsApp nos han hecho llegar sus testimonios, no han sido muchos, pero esperamos que cada vez más y más puedan dar testimonio de este bonito ministerio, de esta bonita actividad que tuvimos durante el mes de agosto. Si aún no lo ha hecho usted, pues todavía puede hacerlo, lo puede hacer el resto del año, pero lo importante es que usted se anime y haga llegar la palabra de Dios a quien lo necesita. Bueno,
Dicho lo cual, mis hermanos, pues vamos a leer la porción de la Escritura que hoy corresponde a la exposición de la palabra. Es segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Y mire, lo voy a leer, o más bien lo voy a recitar de memoria porque es un texto harto conocido. Y bueno, y lamentablemente no por muy conocido es muy practicado, pero bueno, es muy conocido. Obviamente lo sé de memoria porque de la Reina Valera, y sobre ese texto versará hoy nuestra lectura de este día. Segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta hora porque nos permites estar juntos y reunidos en el nombre poderoso de Jesús. Y poder, bendito Dios y Padre Celestial, el poder exponer tu palabra y poder ministrar tu nombre y al mismo tiempo, Señor, guiar a tu pueblo, Dios, en esta hora para que podamos, bendito Dios, pues tener este momento de introspección espiritual, pero al mismo tiempo de desafío para llevarlo a la vida cotidiana, ahí donde nos desenvolvemos, con quienes interactuamos y sobre todo donde se necesita. Estamos pasando por momentos difíciles en todos los sentidos y el económico no es menor, Señor. Pero tenemos que reconocer que siempre hemos estado así, pero también admitimos, Señor, que tú has sido cuidadoso de nosotros. Ayúdanos a entender esta verdad, Padre, la importancia de dar, la importancia de ser parte, de invertir en tu reino, en tus asuntos, en tu negocio, Señor, y ser una gran bendición a todos aquellos a los que tú quieres llegar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso, majestuoso y hermoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, fíjense que hace algunos años, tal vez por ahí del 2017, resultó muy novedoso algo que se les ocurrió al liderazgo de una catedral en Brasil, en donde de pronto decidieron aceptar para las ofrendas, los diezmos y otras aportaciones, que éstas se hicieran con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito, según fuera el caso. Es decir, la iglesia se llevó a cabo este proyecto y se hizo de sus propias terminales de cobro para que así ellos pudieran captar los ingresos de sus feligreses. Esto en respuesta a la demanda insistente de los congregantes, quienes siempre preguntaban al momento del ofertorio durante la liturgia si podían ofrendar o diezmar o donar o aportar algo con tarjeta. Esto lo dijo en ese entonces el secretario de la iglesia. Desde luego que el pago con tarjeta no iba a ser durante el culto, no iba a ser durante la ceremonia, no iba a ser durante la liturgia, sino al finalizar o en otro momento de la vida congregacional se tendría que pasar a la oficina administrativa para poder realizar así la transacción. De este mismo modo, no solamente se podían pagar diezmos y ofrendas, sino otro tipo de servicios que a veces presta la iglesia, como bautismos, bodas o funerales. Hermanos, en este tiempo pandémico, yo creo que la gran mayoría de las iglesias, sus arcas financieras, han atravesado por una fuerte crisis económica. Porque mire, esto de estar a la distancia, de pronto podemos decir que fue algo pues interesante, no sé si bueno, pero interesante, porque nos sirvió para muchas cosas. Pero tenemos que reconocer que algo que se vio afectado es la aportación de las aportaciones económicas que se hacían regularmente a la iglesia. Eso repercutió poderosamente en las arcas de las congregaciones. Anteriormente, antes de que empezara este tiempo pandémico, pues el liderazgo de las iglesias descansaba en que esto se llevaba sistemáticamente, regularmente, tal vez a estirones y jalones, exhortaciones, invitaciones, etcétera, pero se llevaba a cabo. Pero a raíz de que nos aislamos, mis hermanos, realmente las aportaciones en muchas iglesias, incluyendo la nuestra, se vieron drásticamente reducidas. Y si no fuera por la fidelidad de Dios y de los fieles, de aquellos que encontraron formas y mecanismos de hacer llegar sus recursos, pues la verdad es que muchas iglesias no hubiéramos sobrevivido. Y como dicen coloquialmente, en este tiempo se juntó el hambre con las ganas de comer. Porque por un lado hubo quienes dijeron, bueno, pues no voy, no doy, ¿no? Y por otro lado, las iglesias no estábamos preparadas, no teníamos los mecanismos, no teníamos la logística, no teníamos como la manera en cómo hacer llegar esos recursos a la iglesia.
Y bueno, pero decíamos, siempre hubo excepciones a la regla, gente que inclusive se arriesgaba o buscó maneras de seguir participando en el sostenimiento de la obra de Dios, pese a las medidas de la contingencia por la pandemia. Hermanos, dar a Dios es un asunto de suma importancia. No es una cuestión frívola o superficial o que algo que no tenga que ver con lo espiritual. Yo no sé si usted lo sepa, pero en el Nuevo Testamento se habla más de dar en lo económico que del cielo o el infierno. No estoy diciendo que sea más importante la eternidad que el dinero. Simplemente estoy diciendo que se podría pensar erróneamente que la Biblia no le gusta tocar esos temas porque podrían parecernos vulgares o materialistas, sin embargo, la verdad es que la Biblia nos enseña que es importante que nosotros participemos en el sostenimiento de la obra a través del dar. Hay quienes esgrimen para no dar la ignorancia, y a veces la ignorancia nos libera de cierta responsabilidad, o por lo menos en nuestra conciencia. Pero déjame decir que así como el no dar tiene una solución, la ignorancia también lo tiene, y la forma en cómo remediamos nuestra ignorancia de ciertas cosas que desconocemos es a través del conocimiento. Y si una vez que conocemos y sabemos y escuchamos la verdad de Dios referente a este tema y a muchos más, entonces debemos actuar en consecuencia. Usted debe saber, mi hermano y mi hermana, mi amigo o mi amiga, que dar a Dios es algo que a Él le agrada. Y Él bendice a quien da, sobre todo cuando se hace en relación a las finanzas. Pero si sabiendo lo que Dios pide de nosotros, si conociendo lo que Dios dice acerca de el dar y no lo hacemos, mire mi hermano, la verdad es que entonces ya ni Dios como contador. La iglesia de Jerusalén está atravesando por graves problemas económicos. El número de pobres en sus miembros aumenta considerablemente y no es por una pandemia. Existen razones y más adelante mencionaremos 3 posibles razones de por qué hay un número sustancial de pobres en la iglesia de Jerusalén y cómo es que estos van aumentando en número y en calidad. La iglesia de Jerusalén está pasando por una terrible crisis financiera que se traduce en una crisis de fe. Los líderes de la iglesia, pensando humanamente, como lo haríamos cualquiera de nosotros, piensan que no saldrán solos, no saldrán avantes de manera solitaria, sino que necesitan de la ayuda de Dios. Pablo, cuando se entera de esta situación, de lo que está pasando en la iglesia de Jerusalén, él convoca a varios líderes de las iglesias gentiles, esas que abrió bajo la dirección de Dios y la manifestación del Espíritu de Dios, a que junten una ofrenda generosa para poder ayudar a los hermanos en necesidad. No creo que solamente los convocara a orar para interceder espiritualmente por los hermanos, sino que los desafió a que ellos cristalizaran esto en una acción de juntar dinero, recursos financieros, de hacérselo llegar a los pobres de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué Pablo asume esta tarea? ¿Por qué lo hace? Bueno, la primera respuesta, y que es contundente, es porque él es cristiano. Y si él se jacta de ser un seguidor de Cristo, él no puede ser insensible ni tampoco indolente ante la necesidad de sus hermanos en la fe. Pero también lo hace porque él prometió, junto con los líderes cristianos en el concilio de Jerusalén, que él haría algo siempre en favor de los hermanos. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: la única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén, y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Una de las iglesias que Pablo convocó para juntar esta ofrenda es la iglesia de Corinto. Y cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, nosotros encontramos cómo es que Pablo solicita a la iglesia que ellos junten esta ofrenda y que después él mandará con tiempo para recogerla. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 3.
Pero algo pasó entre Pablo y la iglesia que la comunicación se vio interrumpida. Pero pasado el tiempo y una vez restablecida la comunicación entre Pablo y la iglesia de los Corintios, Pablo vuelve a tocar el tema acerca de la ofrenda para los pobres en Jerusalén y los desafía a dar. Y les escribe diciéndoles que enviará a Tito y 2 hermanos más a recoger la ofrenda, no a colectar la ofrenda. Es decir, la labor de Tito junto con los otros hermanos no era ir a sacar del bolsillo de los hermanos, sino más bien es ya ir a recoger lo que como iglesia ellos ya habían recolectado y llevarlo directamente a Jerusalén, en donde los necesitados y las necesidades son muchas. Y en situaciones como esta, mis hermanos, tenemos que reconocer que de pronto nos surgen dudas importantes que debemos responder en relación al dinero. Yo no sé por qué, tal vez porque es ahí donde la mayoría de la gente tiene su corazón y tiene su pensamiento, pero surgen preguntas que a lo mejor por obviamos y que a veces por evidentes las pasamos por alto, pero que son importantes que nosotros respondamos. Yo quiero invitarlos hoy en este día, hermanos, que a la luz de la invitación que Pablo hace a la iglesia de Corintios a dar, y a nosotros también, a que hagamos 4 preguntas breves y sencillas acerca del dar a Dios, y permitir que sea el mismo pasaje de la Biblia quien nos responda contundentemente sobre el dar financieramente para el reino de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta que le podemos hacer al pasaje? La primera pregunta que le podemos hacer al pasaje en relación al darle a Dios tiene que ver con que ¿quiénes son los que deben de dar? ¿Quiénes en la iglesia son los que señala que deben darle a Dios? Verso número 7 dice así: cada uno de. Hace un rato decía yo que había pobres en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué hay pobres? Bueno, pobres hay en todos lados. Principalmente en los países donde los gobiernos son de izquierda. Y créanlo que a veces parece que vamos para allá que volamos. Porque déjenme decir que a los gobiernos de izquierda les gustan tanto los pobres que por eso los multiplican. Pero bueno, ese es otro tema del cual no vamos a discutir hoy en este día. Pero ¿por qué hay pobres en Jerusalén? Hay 3 razones fundamentales de por qué hay pobres, no en Jerusalén, sino en la iglesia. ¿Y por qué van en aumento el número de los pobres en Jerusalén? Bueno, hay 3 razones o 3 hipótesis importantes. La primera de ellas es que Jerusalén es una ciudad rica en tradición religiosa. Los judíos de fuera, los que no radicaban en Jerusalén, venían año con año a cumplir con sus deberes religiosos y espirituales. Y durante esa visita ellos se encuentran con la novedad de que hay un nuevo movimiento espiritual que habla de asuntos que les llaman la atención, como la salvación, el Mesías, la vida eterna, el perdón de los pecados. Muchos escuchan el mensaje en labios de los apóstoles y se convierten a la fe en Jesucristo. Eso hace que la gente, muchos de esos peregrinos, ya no regresen a sus lugares donde radican, sino se quedan a vivir, obviamente, ahí en Jerusalén, abandonan su antigua manera de vivir y deciden quedarse de forma indefinida en la iglesia de Jerusalén. Y eso trae como consecuencia, gente que pues no tiene empleo, gente que no tiene dónde vivir, gente que está partiendo de cero en esta nueva vida, y esta es su contribución a los pobres. La segunda hipótesis acerca de por qué es pobre, déjeme decir que también es porque, había gente que ya vivía en Jerusalén y que movidos por el amor y movidos por el agradecimiento y la necesidad que había, se dieron a la tarea de vender sus propiedades como Bernabé y dejar algunas veces sus actividades de las cuales ellos vivían, como la pesca, la agricultura, la ganadería, y dedicarse tal vez de lleno al ministerio en la iglesia. Eso traía como consecuencia pobreza, aumento en la cantidad de los pobres. Pero hay una tercera razón, y yo creo que puede ser tal vez la más factible, y era de que al mirar cómo el cristianismo iba avasallando sobre la cultura judía allí en Jerusalén, muchos estaban abandonando el judaísmo ortodoxo, es decir, estaban dejando de lado ciertas costumbres, ciertas prácticas de la fe judaica, de la ley de Moisés. Y como consecuencia, los líderes farisaicos y los saduceos instigaban a los romanos, quienes estaban sobre ellos como opresores, para imponerles a estos nuevos convertidos algún tipo de impuesto especial por esta fe, o tal vez por cosas tan absurdas, por el número de ventanas o de animales,
o inclusive los instigaban para que algunos perdieran su trabajo. Pero sea cual fuere la razón, lo cierto es que en Jerusalén hay necesitados y necesidades. Y Pablo es desde donde está. Organiza, como decía hace un rato, una colecta. Se comunica con los líderes y busca ayudar en algo para resolver la problemática de los hermanos en su necesidad, en su logística. Decía yo, Pablo decide invitar a la iglesia de Corintio a contribuir para esta buena obra. Y yo creo que cuando llega el mensaje, hubo quienes se preguntaron, bueno, nosotros somos la iglesia, ¿quiénes deben de dar? ¿Quiénes son los que deben de dar? Y yo quiero aquí precisar algo, que muchas veces de manera automática pensamos que los únicos que están llamados a dar son aquellos que tienen, o son aquellos que les sobran, son aquellos quienes les abundan, aquellos que son pudientes. Y esto lo lleva a una respuesta secundaria de excusarse, de eximirse, de descalificarse para no dar. Y eso es precisamente su argumento. Yo no voy a dar porque yo no tengo. Y ese es el argumento que después de más de 20 siglos se sigue utilizando por parte de algunos que no han entendido ni el Evangelio, ni la naturaleza de la iglesia, ni la función del reino de Dios. Nadie, hermanos, es lo suficientemente pobre como para no dar. Y tenemos como ejemplo la viuda pobre que dio todo su sustento al templo y Cristo alabó esa generosidad. Marcos capítulo 12, versos del 41 al 44. Bajo esta premisa, hermanos, la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los que tienen que dar? Todos. Todos los que componemos la iglesia estamos llamados a dar, porque dice cada uno, sin excepción. Aunque es importante precisar que Pablo está exhortando a que todos den, a que todos participen, a que todos se sientan parte de este privilegio de dar para la obra de Dios. Pero digo que quiero precisar porque él está invitando, él está animando, él está exhortando a los hermanos, pero no los está obligando. Y esto no es una contradicción, hermanos. Pablo le dice a cada uno, sin excepción, están invitados a dar. Y aunque lo hace en forma imperativa, debe tomarse como una exhortación apasionada de dar. Pero Pablo no los obliga. Porque si Pablo obligara, primero tenemos que preguntarnos cómo los iba a obligar. No sé si poniéndoles un cuchillo, haciéndoles manita de puerco, cosquillas en el ombligo, rascándole los pies, picándole las orejas. No sé de qué manera podría obligar, pero vamos a suponer que él pudiera o tuviera la capacidad de obligarlos. Lo que tenemos que ver es, bueno, entonces ya no sería una ofrenda. Ya sería una cuota, ya sería una mensualidad, ya sería un pago obligatorio. Y entonces ya no es participar con gusto en el reino de Dios. Hay quienes creen que cuando una persona se añade a la iglesia, además de darle la bienvenida, hay que darle un sobre con su nombre para que el domingo a domingo aporte su diezmo. Pero no, hermanos, la verdad es que nosotros no podemos obligar a la gente a dar. Pero sí podemos exhortarle, sí podemos animarle, sí podemos persuadirle con argumentos, sí podemos mostrarle lo que dice la palabra, porque Pablo habla inspirado por Dios, dice cada uno dé como propuso en su corazón. No dice solo los que son ricos den, solo los que tienen cuenta bancaria, solamente los que son jóvenes o solamente estos y aquellos y los más pobres no. Él está diciendo todos tienen la capacidad de dar. Pero tristemente, hermanos, aunque no es una obligación, sino una exhortación, una invitación, hay quienes hacen la concha, hay quienes endurecen su conciencia y pasan los años y nunca terminan de consolidar su compromiso de dar sistemáticamente. Y quiero subrayar sistemáticamente, porque hay quien da esporádicamente, hay quien da ocurrencialmente, hay quien da con necesidad, es decir, porque como una especie de trueque con Dios. No, yo te doy si tú me das, ¿no? Yo voy a ofrendar en esta ocasión si tú me das un trabajo o porque busco un beneficio detrás de lo que estoy dando.
¿Sabe cuál es el argumento que yo utilizo, además de la palabra de Dios, para animarlo a dar? Dios lo dice, y ya eso debiera ser suficiente. Pero ¿sabe también por qué debiéramos dar, hermanos? ¿Todos? Por la ley de la retribución. Sí, ¿qué es la ley de la retribución? Yo doy, pero al mismo tiempo recibo en consecuencia. Cuando damos a Dios, Él nos galardona. Es Salomón quien nos dice, quienes son generosos reciben en abundancia. Proverbios 11:24. Y asimismo nos lo dice el Señor Jesús, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. O sea, la ley de la acción y la consecuencia. Y Pablo remata diciéndole, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6:7. Así es la ley de la retribución. Si yo participo, debo tener la certeza, la confianza, la fe, el testimonio de que Dios también me va a dar a mí, porque Dios paga y Dios paga bien. Pero si alguien, aún con estos argumentos, no se convence de dar, lamento decirle que usted tiene un problema serio en su corazón. Y no es la arteriosclerosis que lo está matando. No es la hipertensión que lo está haciendo sentir mal. No es ni siquiera un problema valvular. Se llama dureza de corazón. Cuando nosotros damos para el reino, hermanos, no estamos gastando el dinero. No lo echamos en un saco roto. No gastamos innecesariamente, sino más bien invertimos en la mejor inversión de la eternidad, que es el reino de Dios. La invitación de Pablo es abierta a todos, no solo a los que pueden, no solo a los ricos, sino a todos, sin exclusión, sin discriminación. Es una invitación al corazón generoso. Ahora, también existe la otra alternativa, de no dar. Y hay quienes piensan que si no dan, no pasa nada, al contrario, me alcanza para más. Pero déjeme decir que se puede hacer más con el 90% y la bendición de Dios que con el 100% y sin la bendición de Dios. Yo no sé si la gente que no da cae en una especie de maldición. Hay quienes creen que sí, pero permítame decirle que quien no da vive una vida miserable, porque no puede experimentar el gozo de ver cómo su vida y los recursos que Dios le da para darlos a otros son bendición y cambio para otras personas. ¿Quiénes deben dar a Dios y su reino a través de la iglesia? Todos aquellos que están convencidos, todos aquellos que quieren invertir en lo mejor, que es el reino de Jesús. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuánto hay que dar? ¿No? ¿Cuánto hay que dar? Verso 7, como propuso en su corazón. Todos estamos llamados a dar, pero ¿cuánto? ¿Qué es lo que debemos de dar? Déjeme decir que hace un rato decía yo que la ofrenda no era únicamente juntar dinero, no es una tanda, no es lo que yo traigo en mi bolsa, porque aquí hay gente con maña, bueno, en muchos lados, no estoy diciendo aquí exactamente, hay gente con maña que viene a la iglesia con lo exacto, con el pasaje, o a veces nada más con lo que puede. ¿Para qué? Para no verse obligado a dar. ¿Pero qué cree? La Biblia sí nos enseña, sí nos da una medida, sí nos da un parámetro en el cual nosotros podemos tomar decisiones de cuánto es lo que tenemos que dar. ¿Y sabe cuál es esa medida? Se llama diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Es el 10% de nuestros ingresos netos. Aquí hay dos puntos de vista bastante encontrado a veces. Hay quienes afirman que debemos dar el diezmo rigurosamente según nos lo dice Malaquías 3:10. Yo no sé si usted conoce al evangelista Paulino Bernal, un hombre de más de 80 años. Y este hombre ha hecho del diezmo un pilar fundamental de su predicación. Él dice que todos los males por los que atravesamos son porque no diezmamos. Y que muchas de las enfermedades físicas y muchas de las maldiciones en nuestra vida se acabarían si damos el 10% a Dios. Yo creo que aquí el hermano exagera porque le está dando atributos y cualidades a algo que no las tiene. Pero en contraparte o el otro extremo, hay quienes descalifican la enseñanza del diezmo diciendo, bueno, eso formaba parte de la ley, formaba parte del Antiguo Testamento. Hoy estamos viviendo en la época de la gracia, de la bondad, de la generosidad de Dios. Todo lo antiguo, estas antiguas formas de adoración han quedado abrogadas. Y hay parte de razón.
En el Nuevo Testamento no nos habla del diezmo, no lo especifica como un límite para dar, lo cual no significa que debamos ser tacaños o mezquinos con Dios. Jesús dice a sus discípulos: no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Mateo 5:20. ¿A qué se refiere Jesús? Los fariseos y los maestros de la ley eran escrupulosamente observadores de la ley. Ellos cumplían cabalmente con sus obligaciones, y entre ellas dar el diezmo a Dios. Y Jesús los está poniendo como ejemplo, como medida, como modelo, y dice que nuestra justicia debe ser mayor a la de ellos. Jesús los está cuestionando a ellos por la actitud de su corazón, pero no los está cuestionando por el hábito de diezmar. Y dice, si ellos, siendo como son, con esa mala actitud, cumplen la ley, la justicia de ustedes debe ser mayor que la de ellos, superior a la de ellos. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que dar más de lo que daban ellos. En Mateo 23:23 dice, debes haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿A qué se refiere Jesús? Dar a Dios no significa no significa dejar de ser espiritual. Dar a Dios implica dar en la medida mínima para arriba. En el Nuevo Testamento la medida mínima ya no era lo que se nos ocurriera, sino la medida mínima en el Nuevo Testamento era el 10% hacia arriba. Porque en el Nuevo Testamento ya no habla de un máximo, el 10%, sino habla de todo. Todo mi corazón, toda mi vida, toda mi mente, todas mis fuerzas, todos mis recursos, todos mis años, toda mi juventud, toda mi familia. El 10 tiene un significado importante. Y no estoy haciendo numerología. Por eso vemos que el 10 en la Biblia significa prueba. Las 10 plagas de Egipto, los 10 mandamientos, las 10 pruebas de Jacob, los 10 días de prueba de Daniel, los 10 días de prueba en Apocalipsis, de tal forma que el número 10 significa prueba. Y diezmar, hermanos, significa prueba. ¿Prueba de qué? De si amamos a Dios o no. Ahora, el diezmo ya no es una medida vigente para este tiempo, pero eso no significa que no debamos dar. Debemos seguir dando y dando sin límites, porque Pablo dice como propuso en su corazón. La palabra proponer significa elegir o decidir, y eso significa en primer lugar que es un acto de convencimiento, de una elección libre y soberana, de un corazón generoso que va más allá de lo que nos puede marcar una medida, que nuestra justicia debe ser mayor que la de los religiosos y los maestros de la ley. Dar a Dios no es asunto de cantidad, sino de amor. Y lo que damos refleja el amor y el agradecimiento a Cristo. Cuando damos poco, manifestamos que amamos poco. Y somos pobres no porque no tengamos dinero en el bolsillo, sino porque nuestro corazón no se ha desprendido de lo material. Pero cuando damos justamente, amamos lo justo. Pero cuando damos generosamente, amamos generosamente a Dios y su obra. Pues nosotros podemos dar grandes discursos acerca del amor a Dios, pero las acciones son las que hablan de nuestra fe, no solamente nuestras palabras. ¿Cuánto debemos dar, hermanos? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Otra versión de la Biblia dice, conforme a sus ingresos. Estar acorde con lo que Dios nos da. O sea, por eso no existe una cuota. En esta iglesia solamente aceptamos diezmos de 10,000 pesos para arriba. No, hermanos, es conforme Dios nos ha bendecido. Si Dios me ha dado 100 pesos, si Dios me ha dado 1,000 pesos, si Dios me ha dado 100,000 pesos, si Dios me ha dado 1,000,000, es conforme a la que Dios me da. Él espera que seamos generosos a partir del 10% de lo que recibimos. Y la tercera pregunta es, ¿cómo hay que dar? El verso 7 dice, no con tristeza, ni por necesidad. Esta pregunta va enfocada a la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud del dador? Es un asunto del corazón, no solo de la cabeza. Porque déjeme decir que de entrada no es un tema sencillo. El dinero no es un asunto sencillo. La gente tiene como bien puesto el corazón en el dinero.
y lo tenemos muy arraigado ahí. Por eso es importante saber con qué actitud vamos a dar. Y el texto nos dice que no debe ser con tristeza, y no debemos hacerlo con pesar o con incomodidad de, ay, bueno, pues ni modo. Pero tampoco debemos hacerlo por necesidad, es decir, que alguien nos esté presionando o que estemos buscando algún tipo de favor secundario. No, hermanos, porque si hacemos bajo esa premisa estaríamos dándolo con una actitud equivocada. Por ejemplo, yo no sé por qué, pero los narcotraficantes o la gente que se dedica al crimen organizado en general tienen una visión muy religiosa, es decir, son muy religiosos en sus prácticas. Y hace algunos años, Ramón Godínez, quien fuera obispo de la diócesis local en Aguascalientes, afirmó que cuando estos personajes daban sus limosnas o sus ofrendas a la iglesia, estas eran santificadas por el solo hecho de entrar a la iglesia. Pero la verdad tenemos que reconocer que mucho de lo que movía a estos personajes o que mueve a estos personajes es curarse en salud, es tratar de comprar el perdón, es tratar de ganarse el cielo, es tratar de mitigar su culpa, es tratar de lavar su perversidad, y por eso hacen grandes donaciones y construyen grandes iglesias, por cierto, con muy mal gusto. Además, así como ellos visten mal, así de la misma manera ellos que aportan para que se construyan cosas no muy bonitas, pero lo hacen con una motivación equivocada, no lo hacen porque Dios lo merezca. Bueno, para empezar, no tendrían por qué darlo ni los párrocos, ni los prelados, ni los sacerdotes, ni los pastores tampoco tendrían que recibir un dinero de sangre, porque ha costado sangre, ha costado lágrimas, ha costado dolor a las personas que han entregado sus vidas en eso, hermanos. Por eso, mis hermanos, debemos encontrar una buena motivación. No debemos hacerlo por tristeza ni por necesidad. ¿Y entonces cómo? El verso 7 nos dice que Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. ¿Cuál debe ser la actitud con la que debemos dar? Con alegría, hermanos. Y la alegría es algo que va más allá de la sonrisa en la cara. Tiene que ver que lo que se hace sin tristeza y bajo ninguna presión se hace con libertad, porque lo hacemos con gusto de saber que estamos aportando al reino de los cielos. En el Salmo 112 nos habla de un agricultor que generosamente esparce la semilla y no espera recompensa. Dice así: siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Salmo 112, verso 9. Es alguien que reparte alegremente. En otros momentos de esta carta a los Corintios, Pablo hace alusión a los cristianos de Macedonia. Los cristianos de Macedonia eran cristianos pobres, pero habían contribuido con su ofrenda a los pobres de Jerusalén. Pero hay algo que resalta Pablo en relación a los macedonios, en su generosidad y su alegría del dar. La primera de ellas, que dieron conforme a sus fuerzas. Según a los Corintios 8:3 dice, dieron todo lo que podían. O sea, ellos no se eximieron diciendo, no, pues nosotros somos pobres, que den los ricos. No, ellos dieron todo lo que podían. Hicieron ajustes en su economía, en sus presupuestos, y dieron. Pero algo que realmente nos desafía, hermanos, es lo segundo, que dieron más allá de sus fuerzas. Según a los Corintios, capítulo 8, verso 3, dice, y aún más de lo que podían. Es decir, ellos se sacrificaron. Se esforzaron. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio, hermanos. Uno llega a un momento en donde el cuerpo se acostumbra a la distancia, a la fuerza, al peso, a la disciplina. Y si queremos realmente crecer en condición o crecer en que tenemos que hacer, aumentarle, sacrificarse, esforzarse. Y lo mismo sucede, hermanos, en el ámbito de la fe. Ellos dieron más de lo que podían. Y por eso Pablo dice, no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y eso se llama alegremente. Los macedonios conocían la pobreza. Y déjenme decir que la pobreza generalmente genera amargura. Pregúntenle a nuestros gobernantes. La gran mayoría de la gente que nos gobierna hoy vienen de trasfondos de pobreza. Y la pobreza la han llevado más allá de lo que pueden vestir, o de lo que pueden traer, o de lo que puedan comprar. Son gente resentida y amargada. Pero ellos, los macedonios, conocían la necesidad y aún así daban con liberalidad, lo que significa que lo hicieron con gozo y con generosidad.
En una ocasión, una joven se dio el tiempo de colectar, en una ocasión en una iglesia, se dio el tiempo de colectar ofrendas para una necesidad muy grande. Una joven que no tenía dinero para aportar a la obra de Dios, solo tenía un anillo muy valioso para ella. Pero con todo, ella decidió donarlo. Lo hizo con liberalidad. Ya cuando se hizo el recuento de las entradas, el pastor y los diáconos se percataron del sacrificio y decidieron regresarle a la jovencita el anillo. Ya en la salida, el pastor se acercó a la mujer, la tomó de la mano para despedirse, pero en su mano llevaba el anillo y pensaba regresarlo. La joven, cuando se da cuenta que el pastor le estaba regresando su anillo, le preguntó desconcertada: ¿qué significa esto, pastor? Y el pastor le dijo que agradecía su desprendimiento y le dijo que los gastos estaban cubiertos y que no era necesario su sacrificio. La joven, en lugar de sentirse aliviada, se sintió un poco ofendida y de manera contundente le dijo al pastor: ¿por qué me lo regresa? Yo no se lo di a usted, se lo di a mi Jesús y lo hago con gusto. Cuando damos a Dios, hermanos, hagámoslo con alegría, que es lo mismo que liberalidad. Por último, ¿por qué hay que dar, hermanos? Y con esto es el tiro de gracia. Porque Dios ama al dador alegre. Así de simple. Hermanos, Pablo desafió a los creyentes de Corintio a imitar a los macedonios. Pero no en un carácter de competitividad o de manipulación, sino de mirarnos en esos espejos. Nuestra iglesia, como muchas otras iglesias, está pasando por una grave crisis financiera. Y Dios quiere hacer llegar los recursos necesarios para comprar Biblias, para seguir armando despensas, para invertir en materiales de la enseñanza, para mandar a hacer folletería y compartir el Evangelio, para seguir adelante en el extendimiento del reino a través de esta iglesia, para tener un siervo de tiempo completo que pueda ministrar con efectividad la palabra del Señor. Pero a veces la gente hace oídos sordos o antepone sus necesidades y sus problemas a las del reino de Dios. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que hay un grave problema de fe, que hay un enorme problema de comprensión y también de que hay una gran dureza en el corazón. Yo quiero animarlos, hermanos, ahora que vamos a volver a nuestra vida presencial, que realmente retomemos el hábito del darle a Dios lo que es de Dios. Y yo les aseguro que habrá bendición. Todos estamos atravesando por los mismos problemas financieros, estamos en el mismo país, estamos en el mismo mundo, utilizamos las mismas monedas y por lo tanto a todos nos afecta de la misma forma. Pero hay quienes deciden enfrentarlo de manera tacaña o de manera incrédula, guardándose todo, o hay quienes deciden enfrentarlo con fe, cumpliendo con su responsabilidad en el reino de Dios. Yo les animo a dar, hermanos. Nadie es tan pobre para no dar. ¿Cuánto hay que dar? Como Dios propone en nuestro corazón. No es una ocurrencia, mínimamente el 10% y de ahí para arriba, hermanos. ¿De qué manera? Alegremente, generosamente, liberalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te doy gracias en esta hora por tu palabra, la cual te pido que penetre en la mente y el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Bendícelos y guárdales, Señor. Próspera sus trabajos y sus economías y permite que asuman el desafío, Señor, de invertir en la mejor de las empresas, el reino de los cielos, y que ellos recibirán, Señor, buena medida, rebosante, grande y abundante, que se desparrame entre sus manos. Guárdalos, Señor, y susténtalos también en salud, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues espero que la próxima vez que nos veamos sea ya aquí, el próximo 12 de septiembre en nuestras reuniones presenciales. Si antes lo convocamos a ayudarnos a hacer algunas limpiezas y adecuaciones, también nos gustaría verlo. También es bonito participar en eso, hermanos. Yo le animo a hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Reciba un abrazo a la distancia y sígase cuidando porque queremos verlo pronto. Hasta luego.
siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.